Sexto Congreso Internacional de Educación Médica, CIEM 2021. Educación médica en tiempos de pandemia. 28 y 29 de mayo de 2021, modalidad virtual. El evento más importante de la educación médica en el Perú. Con la participación de destacados conferencistas nacionales e internacionales. Vive la experiencia de este importante evento. Cursos precongreso. Conferencias en el auditorio principal. Reuniones institucionales. Exposición de libros. Trabajos científicos. Stand de exposiciones. Y mucho más. Además, se desarrollarán los siguientes ejes temáticos: cambios en la educación y la práctica médica, práctica clínica e internado, formación de médicos especialistas, competencias digitales, competencias en salud pública y atención primaria, bioética en la educación y la práctica clínica, investigación científica, tecnológica e innovación, evaluación formativa y sumativa en educación médica. ASPEFAN les da la bienvenida. El tema siguiente son desafíos bioéticos en la distribución de vacunas durante la pandemia. El ponente pregunta, ¿está listo? Por favor, doctor Zambrana, presentar al doctor Juan Quijano Pacheco. Bien, vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. El doctor Juan Quijano Pacheco se encuentra. Buenas tardes, mi nombre es Aureo Fernando Campos, vengo en representación del doctor Juan Quijano de la Universidad César Vallejo. Por tal motivo, pues voy a presidir esta presentación el día de hoy. El doctor Pacheco, por problemas laborales, no ha sido posible su participación, pero estamos para suplirlo, ¿no? Muy bien. Voy a presentar al doctor Jan-Gel Solbach. El doctor Jan Solbach es médico y teólogo, además de doctor en filosofía griega antigua. Es profesor de ética médica en el Centro para la Ética Médica de la Universidad de Oslo. Entre 1996 y el 2011, Solbach fue también profesor adjunto de ética médica en el Centro para la Salud Internacional de la Universidad de Bergen. En el 2007 y 2008 se desempeñó como jefe de la sección de bioética de la UNESCO en la Oficina Central de Organización en París. Colabora como experto en tema de ética con diversas organizaciones internacionales, la UNESCO, la ISSCR, la Comisión Europea, la Asociación de Europa y Países en Desarrollo para la realización de ensayos clínicos y el Consejo Europeo de Investigación. Solbach ha publicado extensamente y participa en diversos proyectos internacionales de investigación y creación de capacidades de bioética. Voy a presentar pues a nuestro expositor solicitando al señor secretario doctor Percy Zambrana Herrera para que tome nota y al final pues él formule las preguntas que el auditorio está solicitando. Entonces, con ustedes pues el doctor Solbach. Muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches desde Noruega, buenas tardes a ustedes. Acá hay casi medianoche. Yo voy a
poner mi pantalla. Vamos a ver. Espera, yo tengo que abrir a nuevo. Un momentino. Acá. Director general de OMS, es imprescindible vacunar a algunas personas en todos los países en lugar de todas las personas en algunos países. En un sentido, este es el mensaje crucial de mi presentación. Algunos hechos. El 28 de mayo de 2021 se informó que más que 3.500.000 personas del mundo, es decir, más que la mitad de la población de Noruega, han muerto de complicaciones tras la infección de la coronavirus. La misma fecha, más que 160 millones de la población mundial son infectados por el coronavirus. Hasta el 28 de mayo de 2021, 5.3% de la población mundial están vacunadas, han terminado la vacunación. En Noruega, 16.8%. En los Estados Unidos, 39.6%. En Israel, 56.6%. En Brasil, 10.2%. En Perú, 3.2%. En Angola, 0.6%. Pandemia. La palabra pandemia proviene de dos antiguas palabras griegas, pan, que significa todo, más demos, que significa pueblo, por lo que literalmente hablando, pandemia significa toda la gente, el mundo entero. Algunas observaciones. A pesar del hecho de que todos los habitantes de la ciudad global se ven afectados, aunque de diferentes maneras, por este virus, hay pocos signos entre los que están en el poder de unir fuerzas realmente para luchar contra la pandemia. Una excepción notable es COVAX, la iniciativa liderada por la OMS para garantizar el acceso a las vacunas COVID-19 para todos los países. Pero hoy fue publicado que COVAX está en una crisis dura por la falta de compromisos por parte de los países que inicialmente apoyaron el establecimiento de COVAX. Segunda observación. La realización oportuna de esta iniciativa ha sido obstaculizada en gran medida por el auge del nacionalismo de las vacunas en algunas de las regiones más prósperas del mundo, Norteamérica, Reino Unido y Unión Europea, así como en Islandia, Liechtenstein, Suiza y mi país, Noruega. ¿Cuál es el nacionalismo de las vacunas? Como dijo Harry Kretschmer, cita, nacionalismo de las vacunas, es decir, la priorización de los países de sus propias necesidades de vacunas, pronostica que no solo se perjudicará la salud mundial, sino también la economía. Fin de la cita. Y en un estudio a encargo de la Cámara Internacional de Comercio confirma que la economía mundial puede perder tanto como 9.2 billones de dólares, la mitad de las cuales recaería sobre las economías avanzadas,
si los gobiernos no garantizan a las economías en desarrollo el acceso a las vacunas COVID-19. Quiere decir, también es un desastre económico el nacionalismo de las vacunas. Trump se ha ido, pero su palabra política de moda, América primero, parece haber infectado las mentes de líderes políticos en el norte global, porque el acaparamiento de miles de millones de dosis de vacunas COVID-19 de estos países para asegurar una cobertura completa para sus poblaciones representa un cambio radical de su posición expresada en la Resolución General de ONU de la Asamblea COVID-19 del 11 de septiembre del año pasado. En ella se reconocieron los desafíos y necesidades especiales de los países más vulnerables y se reafirmó el compromiso de una solidaridad mundial. 169 Estados miembros votaron a favor de esta resolución. Solo Israel y los Estados Unidos votaron en contra. El párrafo 12 de esta resolución dice: insta a los Estados miembros a que permitan a todos los países tener acceso oportuno y sin trabas a servicios de diagnóstico de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a terapéuticas, medicamentos y vacunas, y también a tecnologías de salud esenciales y sus componentes, así como equipamiento para dar respuesta al COVID-19. Fin de la cita. Para noviembre de 2020, cuando el mundo tenía varias vacunas que daban resultados favorables en los ensayos clínicos, la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes Farmacéuticos y la Asociación Internacional de Medicamentos Genéricos y Biosimilares emitieron una declaración conjunta en que sostienen que mientras la industria farmacéutica se compromete a garantizar el acceso equitativo a las vacunas y medicamentos contra COVID-19, esto no depende totalmente de ellos y otros tendrán que jugar su parte. Fin de la cita. Destacaron también varias áreas de preocupación, poniendo énfasis en la necesidad de solidaridad internacional, cooperación, coordinación y apoyo. Una de las preocupaciones más relevantes para esta discusión deben tenerla organizaciones multilaterales y líderes nacionales cuando buscan ponerse de acuerdo sobre los principios de asignación que aseguren justicia y equidad en el acceso a tratamientos y vacunas COVID-19. A pesar de este llamado a favor de la justicia global y la solidaridad incluso de la industria, algunos de los fabricantes de vacunas aprobadas, como Pfizer y Moderna, han alcanzado recientemente un acuerdo con COVAX, especialmente después de que hizo tratos con los países más ricos, que pone a estos países al frente en la raza de los vacunados. Un posible argumento de su parte para evitar el acceso a los países de ingresos medianos y bajos podría ser la preocupación de que las vacunas de ARN, molécula de ARN monocatenario, que es complementario a una de las cadenas de ADN de un gen, tienen un almacenamiento muy estricto. El requisito de 70 grados Celsius puede no ser sostenible en determinados entornos. Hay también el factor de costos, así como la posible necesidad de obtener más datos clínicos de fase 3 para algunos países. Pfizer y Moderna aún no tienen acuerdos completos con India, el mayor fabricante y proveedor de vacunas para economías en desarrollo. Pero estos argumentos están lejos de ser convincentes, al menos en lo que respecta a Pfizer, sobre todo tomando en cuenta que el fabricante de vacunas incluye a miles de personas de Argentina, Brasil y Sudáfrica en su ensayo de eficacia. En total, 8.792 individuos o el 23.4% de la población del ensayo. Esto plantea una cuestión moral en relación a las obligaciones de Pfizer
en el periodo de postprueba frente a estas poblaciones. A esto se suma el acaparamiento continuo de la vacuna AstraZeneca, eficaz y viable en climas más cálidos, y que se probó en más de 10.000 individuos en Brasil y en 2.096 individuos en Sudáfrica. Los Estados Unidos solo tiene un acuerdo con Pfizer para 600 millones de dosis, con Moderna por 100 millones de dosis y con AstraZeneca por 300 millones de dosis para sus ciudadanos, mientras que el compromiso de AstraZeneca con COVAX es de 170 millones de vacunas. El compromiso de Pfizer y Moderna es de solo 40 millones para su distribución a 92 países. Esta es una desigualdad monstruosa cuando hablamos del acceso de las vacunas contra la pandemia. En palabras de Angela Devan, unos meses después de la dulce charla sobre la solidaridad mundial, llegaron las vacunas y la solidaridad se ha deshilachado. Fin de la cita. ¿Cuál debería ser el papel de los bioeticistas al ser testigos de este repugnante espectáculo? Creemos que es hora de salir del rol comprensivo y libre de riesgos de un conocedor útil que proporciona consejos a los que tienen derecho a decidir, o el papel de un educado espectador, observando y describiendo desde la distancia lo que realmente está sucediendo. Lo que sugerimos, en cambio, es comenzar a decir la verdad al poder, y notablemente de una manera que durante milenios ha sido reconocido como una vía aceptable y liberadora, catártica, de decir la verdad usando la figura cómica. Las tragedias, dice Aristóteles en la Poética, su libro sobre el teatro griego antiguo, dramatizan conflictos morales irresolubles, infectados por algún tipo de falla, amartía. La comedia, en cambio, se atreve a hacerle decir lo indecible a su antihéroe y violar tabúes de la audiencia al revelarlos. Por lo tanto, la figura cómica proporciona una forma de terapia de shock y apertura de ojos al señalar lo que está disfrazado y revelando lo que realmente sucede. ¿Qué es entonces lo más indecible o tabú que necesita ser violado durante la actual pandemia? La respuesta es simple: el acaparamiento por parte de las naciones ricas de la mayoría de vacunas contra el COVID-19 que se producirán durante los próximos 2 años no merece ser calificado como nacionalismo. Estas conductas son bastante cercanas de los crímenes de lesa humanidad, es decir, a actos cometidos deliberadamente como parte de una política sistemática dirigida contra la población civil en tiempo de guerra o paz en apoyo de políticas de Estado. Pero actos de maldad que generan crímenes contra la humanidad no son necesariamente perpetrados por gente malvada. Por el contrario, como argumentó Hannah Arendt en su estudio sobre Adolf Eichmann, tales actos se pueden realizar sin malas intenciones. Pueden ser simplemente el resultado de una carrera ordinaria o de burócratas obedecientes órdenes ciegamente. La mayoría de los países implicados en estos posibles delitos han desarrollado una lista de prioridades con respecto a qué grupos deben ser los primeros en ser vacunados: trabajadores de la salud de primera línea, personas mayores y personas con ciertas comorbilidades. Estas prioridades se basan sobre los conocimientos epidemiológicos reunidos a propósito del impacto preocupante de la infección del coronavirus y sobre razonamientos morales justificados. Pero si esta es la verdad médica y moral dentro de las fronteras de los países ricos, ¿por qué no convertida en política universal de beneficios a compartir? Es decir,
una política de salud que aborde las necesidades de todos los habitantes de la ciudad global, no solo las de los privilegiados. Sabemos dos cosas cruciales sobre la coronavirus. Primero, ante todo, que si los mismos grupos prioritarios en todo el mundo obtienen acceso a las vacunas, menor será el número global de muertos y más rápido terminará la pandemia. Segundo, que no violar el tabú actual disfrazado de nacionalismo de las vacunas probablemente aumentará el número de mutaciones del coronavirus, con la consecuencia de que un posible tipo sea perjudicial para toda la humanidad. El director general de OMS describe el nacionalismo de las vacunas como un catastrófico fracaso moral, y sostiene que solo acabaremos realmente con la pandemia si le ponemos fin en todas partes al mismo tiempo, lo que significa que es imprescindible vacunar a algunas personas en todos los países en lugar de todas las personas en algunos países. Fin de la cita. El nombre de este tabú debe pronunciarse. Es el neoliberalismo, es el capitalismo salvaje, donde los negocios, las empresas y los intereses personales gobiernan el mundo en lugar de respetar la dignidad humana y los derechos humanos. El informe de Oxfam, intitulado El virus de la desigualdad, revela los repugnantes hechos de esta realidad. En los primeros meses de la pandemia, el colapso del mercado vio a algunos multimillonarios, sus mayores accionistas, experimentar dramáticas reducciones en su riqueza. Sin embargo, este revés fue efímero. En 9 meses, los primeros 1,000 multimillonarios, principalmente hombres blancos, habían recuperado todas las riquezas que habían perdido. Fin de la cita. En octubre de 2005, 192 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron por aclamación la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. El artículo 15 de esta declaración se titula Aprovechamiento compartido de los beneficios. El primer párrafo de este artículo dice: beneficios resultantes de cualquier investigación científica y sus aplicaciones deben compartirse con la sociedad en su conjunto y con la comunidad internacional, y en particular con los países en desarrollo. Fin de la cita. Ha llegado el momento de que los países más ricos del mundo reconozcan verdaderamente con los países pobres y bajos ingresos en octubre de 2005 y septiembre de 2020. Estos compromisos aseguran que los habitantes más vulnerables de cada uno de los países serían los primeros en la fila cuando se tratara de vacunación y tratamiento contra COVID-19. En este punto, esto significa resistir las justificaciones reconociendo el crimen concertado contra la humanidad en el sur global, que experimenta dramáticas reducciones en su riqueza. También significa intensificar y facilitar todo lo posible medidas regulatorias y comerciales que efectivamente permiten que los países del sur global tengan acceso oportuno y sin trabas a servicios seguros y de calidad, diagnóstico eficaz y asequible, terapéuticas, medicamentos y vacunas, como se indicó en la resolución de la Asamblea de ONU del 11 de septiembre del año pasado. Esta ponencia está inspirado y basado en un artículo que yo escribí con 2 colegas del Centro de Ética Médica a Oslo y con Susana María Vidal. El artículo se llama COVID-19, comedia y crimen contra la humanidad. Y este artículo fue publicado también en español el 12 de mayo en el blog de la
red bioética en Latinoamérica. El artículo original fue publicado en inglés en el newsletter de la Asociación Europea de Centros de Ética Médica. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos al doctor Jan Helge Solbach por su brillante exposición referente pues al tema desafíos éticos en la distribución de las vacunas durante la pandemia. Invito al doctor Percy Zambrano Herrera a presentar las preguntas que ha formulado el auditorio. Adelante, doctor Herrera. Bueno, en este momento todavía no han llegado las preguntas. Yo quisiera preguntarle al expositor ¿qué derechos humanos han sido afectados en esta comedia y crimen contra la humanidad en el artículo que han presentado ustedes? El artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos, que dice: cada uno nace con la misma libertad y dignidad. ¿Qué significa? Que cada un habitante en este mundo tiene el derecho de decidir cómo realizar sus capacidades y también realizar sus capacidades en su modo. Pero para estar en una posición para realizar sus capacidades, acceso a o el derecho de salud es fundamental, porque sin acceso a servicios de salud no es posible realizar sus capacidades. Y el profesor Gianni de Italia hablaba de esta pandemia de desigualdad abajo de esta pandemia de la coronavirus. Y yo creo que su enfoque fue tan importante porque muestra que esta pandemia es una cosa y todos los intereses, todo el enfoque ahora está dirigido contra este virus. Pero el virus más peligroso es el virus de la desigualdad abajo de esta pandemia. Y como el profesor Gianni dijo, no vamos a regresar a una solidaridad más cálida. Toda la historia nos aprenden que los seres humanos no son humanos, son, como Nietzsche dijo, muchas veces demasiado humanos. Y vemos ahora el hecho que los países ricos, más ricos en el mundo, se comportan en un modo que está muy cerca del concepto de crimen contra la humanidad. Porque roban la mayoría de las vacunas que van a producir no solo este año, sino el año que viene. Angola, hoy, solo 0.6% de la población está vacunado. Perú, 3.2%. Israel, 56.2%. Israel era uno de los países con los Estados Unidos que rechazaron la resolución de ONU sobre COVID-19, que hablaba sobre la solidaridad, que cada uno en un grupo de riesgo tiene el derecho a
acceder a las vacunas como el grupo primero en la lista de prioridad. Hablamos de crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, pero la cosa que está pasando hoy, por causa de la pandemia, por causa del comportamiento de los países de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Israel, es un comportamiento que matan miles y probablemente millones de seres humanos. Doctor, cuando usted plantea que los bioeticistas tienen que salir a decir la verdad, ¿podría ser un poco más específico en su propuesta? Porque habló, ¿no?, de la comedia, de la oportunidad Sí, de salir. por ejemplo, sí. ¿Por qué utilizan o describen este comportamiento como nacionalismo de las vacunas? Esta es una descripción muy balanceado. Pero este nacionalismo de las vacunas, no es la descripción correcta, porque este comportamiento no es solo un nacionalismo, este es un tipo de crimen contra la humanidad. Porque este modo de asegurar vacunas por toda su población, en vez de dar vacunas a los grupos en riesgo en otros países, es epidemiológicamente un fracaso y moralmente un crimen. Y cuando yo digo los bioeticistas tienen actuar como un cómico, porque la comedia siempre, desde Aristófanes en la griega antigua, el cómico era el único que tenía el coraje de hablar abiertamente sobre los tabúes. Y cuando yo digo una otra descripción sobre este comportamiento detrás es el neoliberalismo, el hecho que los billonarios, 9 meses después de la pandemia, ellos están más ricos que nunca. Este es es importante hablar sobre estas cosas en un modo que nunca está escondidos. Quiere decir romper los tabúes. Doctor, este acaparamiento de miles de millones de vacunas, usted manifiesta que va a persistir un par de años, pero ciertamente en todos los países en el hemisferio sur, los programas de vacunación no llegan a ser satisfactorios, ¿no? No llegan oportunamente las vacunas, a veces se cita a un grupo vulnerable para ser vacunado y no le cambian la fecha de vacunación. O sea, realmente también los gobiernos están causando, se podría decir, están afectando a la población, ¿no? Aquí, Sí. ¿cómo podríamos actuar nosotros, los bioeticistas, para hablar con los gobiernos? Porque también los gobiernos cometen errores. Yo creo que
para conquistar la pandemia, seguramente la vacunación es muy importante, pero también es muy importante que los políticos se comportan en un modo que mantiene la confianza. Y, por ejemplo, hubo diferentes escándalos que la vacunación, WIP, etcétera. Y, por ejemplo, en Noruega hace una semana que el gobierno propuso de vacunar todos los miembros del Parlamento. Este provocó un debate muy duro en Noruega, donde la mayoría de la población dice, no, pero este no es justo. ¿Por qué? ¿Por qué los miembros del Parlamento o el Corte Suprema tienen que estar priorizados? Es muy delicado a explicar y defender una posición así, pero es necesario de hacer una discusión abierta y transparente sobre esto. Es interesante, el único miembro del gobierno noruego que dijo de no es el ministro de la Salud. Él dijo, no, yo no voy a tomar la vacuna, yo voy a esperar hasta que mi grupo va a tener acceso a la vacunación. Pero yo sé que en la mayoría de los países esta es una discusión muy delicada. Pero confianza es una palabra muy, muy importante. Cómo mantener la confianza de la población. Y vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, hay muchos individuos de los grupos afroamericanos que dicen no a la vacuna. ¿Por qué? Porque tienen una historia en relación con la medicina y con la investigación médica, una historia muy comprometida y sigue o viven con una falta de confianza muy, muy prevalente en relación con la medicina. Esta es una tragedia porque la implicación es que mueren muchísimo más afrodescendientes en los Estados Unidos que otros grupos. Doctor, acá hay algunas preguntas que me gustaría que usted nos pueda contestar. Hay algunas preguntas que nos gustaría que nos pueda contestar. ¿Sí? Bueno, acá afirman que hay desigualdad y falta de actos humanitarios entre países hermanos, ¿no? Entonces plantean y preguntan. Es muy difícil de escuchar ahora. A ver, ¿qué mensaje de esperanza se le daría a la audiencia ante esta situación de lesa humanidad, de crimen de lesa humanidad? Yo creo que cuando yo llegué a Latinoamérica hace más que 10 años, aprendí a conocer la bioética latinoamericana. La cosa que me sorprendió positivamente más era que la bioética latinoamericana es políticamente muchísimo más activo que la bioética europea. Quiere decir, los bioeticistas latinoamericanos no están solo en el sillón hablando sobre teorías éticas, actúan.
yo creo que el activismo bioético es muy importante. Hablar, como yo dije, hablar la verdad a poder. Doctor, otra pregunta. ¿Hay forma de que en los países ricos se pueda motivar para que ellos puedan actuar con justicia y permitan a los países más pobres o en vías de desarrollo acceder a las vacunas? Yo creo que el obstáculo más grande para realizar una justicia global es la ideología económica que domina el mundo, el neoliberalismo, que implica que la pandemia de la desigualdad han aumentado dramáticamente durante los últimos 15 años. Y yo creo que esta ideología económica es necesario cambiar. Si no, los países ricos van a destruir completamente este mundo. No podemos seguir viviendo según esta ideología económica. Bien, yo creo que en aras del tiempo, doctor Zambrano, para poder dar, para que se pueda continuar con las ponencias, agradecemos pues al doctor Jan Solbach por su brillante ponencia, donde nos ha hecho ver pues que prima primero los intereses de otras naciones en solidarizarse con los países que no tienen una economía muy marcada. Doctor, nuevamente reitero pues nuestro agradecimiento en este 6º Congreso Internacional que está realizando ASPEFAN, asimismo al doctor Percy Zambrana como secretario de este evento. Entonces damos fin pues a esta conferencia, agradeciéndoles también a todos los participantes en esta. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Jan, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta otro momento.